Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de YouTube? Soy Sergio Moreno y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual seguimos probando la versión 14.3.2 de FSD. Este es el segundo video que hago después del anterior que subí, que fue el primer día que estuve probando esta versión, pero ya llevo 2 semanas creo con ella, entonces ya más o menos ha cambiado un poquito mi opinión y ese es el propósito de este video, irles mostrando cómo está esta versión un poquito más en un viaje, pero al mismo tiempo irles detallando qué he visto yo, qué he aprendido después de ese primer video que subí, donde pues los que ya lo vieron podrán haber notado que la impresión que me dio no fue la mejor. Entonces el día de hoy vamos a Chedraui, voy a hacer el súper, entonces son 30 minutos, probablemente pues sea solo el viaje de ida, pero si miren aquí, primer detalle, no frena en el tope, cuando antes aquí ya siempre frenaba, pero bueno, si en el viaje de ida no termino de concluir el video, pues voy a poner el viaje de regreso o parte del viaje del regreso. Pero bueno, aquí voy a poner grave y este es el primer punto que quiero explicar. En el video anterior me dejaron un comentario que decía, oye, no uses tanto el report de grave porque le vas a quitar valor. Y yo la verdad es que lo dejé muy claro aquel día. Si hay riesgo de daño, voy a poner grave. Es decir, en prácticamente todos los topes voy a estar poniendo grave porque o frena muy poquito y sigue pasando rápido o no frena nada. Ha habido situaciones en las que en estos mismos topes de aquí que antes, en este tope que acabamos de ver, antes siempre bajaba la velocidad. Había veces que sí lo pasaba un poquito más rápido, pero siempre lo veía y frenaba. Actualmente ya a veces lo ve, a veces no, pero casi nunca lo ve. Y vayas a la velocidad que vaya, lo va a tomar. Entonces, y en el anterior que ya sabemos que es más grande, ahí antes siempre lo veía también. Había rara vez que no lo veía en absoluto, pero casi siempre lo veía. Pero bueno, seguía pasando rápido y casi siempre desactivaba. Pero ahora es igual que este primero, nunca lo ve, entonces siempre lo quiere pasar a la velocidad que sea que vayas, lo va a querer pasar. Y bueno, el primer tope no es tan peligroso porque, bueno, este que acabamos de pasar no es tan peligroso porque no es tan grande. Simplemente pues rebotas un poco y ya está, que igual es potencial riesgo según a qué velocidad vayas. Pero el otro tope, el que está grandísimo, es que ahí pasarlo a más de 15 kilómetros por hora es golpear el carro y salir volando. Entonces ahí sí está muy feo. Y ahorita van a ver 2 clips de justamente esos topes donde los quiso pasar a 40 kilómetros por hora. O sea, eso es peligroso lo que le sigue. Entonces yo en los topes voy a seguir poniendo grave, a no ser que neta sea un tope bastante leve, que sí vio, pero en lugar de pasarlo a 10 kilómetros lo pasó a 15 kilómetros por hora. Ahí a veces sí estoy poniendo incómodo, pero aún así no debería pasarlo a esa velocidad. Y este es mi razonamiento. Hay algunos que dirán, al carro no le pasa nada, y a lo mejor es cierto, ¿no? Hay quienes traen una Cybertruck, pues sabes qué, que se vuelen los topes, no me importa. A pesar de que sí o sí sigue siendo más desgaste, pero bueno, eso ya es un poquito según tú qué tanto quieras cuidar tus pertenencias, está bien. Pero aquí va la siguiente situación, y yo lo que estuve debatiendo conmigo mismo estos días, el reporte va en base al contexto de ese momento, de esa situación en específico, o va a un contexto general de lo que pudiera pasar en según qué ocasiones. Y aquí este es el siguiente escenario. Digamos que en un tope, en el mismo tope, una vez vas tú solo y se lo vuela a 20 kilómetros por hora, pero vas tú solo, tú alcanzaste a ver, te agarras bien, estás atento, checas que no se descontrole, que no pasa nada, simplemente es el enojo ahí de no se frenó y ya está, no pasa nada. Podríamos decir que es incómodo nada más. Pero ahora imagínate que en ese mismo tope lo pasas a esa misma velocidad, pero no vas tú solo en el carro. Van más acompañantes atrás sobre todo. Y esa gente no
no vio que no iba a frenar en el tope, por lo tanto no iba preparada, iba distraída. Al volarse el tope, suben un poquito o lo que sea y se golpean. ¿Eso es incómodo? Para mí eso es grave, es gravísimo, no debería pasar. Entonces es misma situación. FSD pasó a 20 kilómetros por hora un tope porque no lo vio. Pero unos podrían decir que el primer escenario ibas tú solo, por lo tanto solo es incómodo. Pero el segundo, aquí se sale y acá adelante hay una salida, pero bueno. Pero el segundo escenario es misma situación, pero ahora traes más gente que se golpea, por lo tanto es grave. Para mí personalmente no debería ser así. Deberías evaluar la situación como tal y no el contexto en el que estás. Es decir, aunque vayas solo, la situación podría causar daños en otro contexto. Por lo tanto lo voy a reportar como grave porque no debería pasar en ningún momento. Y ese es mi razonamiento. Entonces, aunque yo diga, ay, nada más pasó un poquito más rápido el tope, es grave, no debería hacerlo. Para mí incómodos son cosas que no son tal cual malas, pero sí son algo incómodas. Por ejemplo, se cambió de carril un poco brusco. No está mal, pero es incómodo. Brusco pero seguro, no se le metió a nada y nada, simplemente fue una maniobra media brusca y ya está. No está mal, no hay riesgo, no hay daño potencial, simplemente es incómodo, pero no está mal. Eso es donde estoy más que nada utilizando incómodo. O situaciones raras donde se confunde y te causa incomodidad con los otros automovilistas. Ahí también uso incomodidad. Son cosas que no están particularmente mal. Y aquí también baches siempre van a ser graves. Cualquier tipo de bache siempre va a ser grave. Pero bueno, son cosas que particularmente no están mal, pero que resultan ser un poco incómodas según el contexto. Entonces eso es lo que quiero dejar bien clarísimo. Los topes no los deberá pasar así nunca en la vida, bajo ninguna perspectiva, bajo ninguna opinión debería pasar los topes así. Nunca jamás, y eso es grave. Es algo que hace mal y es grave. Y aquí va, esto es más una opinión personal que algo realmente objetivo, pero para mí también creo que tiene que ver un poquito la traducción que quisieron usar, que a pesar de que se pueda usar como sinónimo, en inglés no dice grave, dice crítico, y aquí bueno lo tradujeron como grave, pero para mí sí que pudiera haber un cambio de perspectiva si en lugar de decir grave dijera crítico, porque para muchos siento yo que el problema de utilizar grave es que lo están dejando como si fuese atropelló a alguien. Eso es grave. Entonces para mí grave está más arriba de crítico. Entonces de haber puesto una traducción un poquito más literal, crítico te puede abarcar cosas que, ok, necesitas tú tomar un control por una situación crítica que es pasar un tope mal, más no es una situación particularmente grave de que se va a acabar el mundo si lo hace. En cambio, atropellar a una persona obviamente para todos es grave. Entonces siento que ahí también juega un poquito la traducción que hicieron. Y para muchos es el por qué sienten que usar grave en situaciones pequeñas, entre muchas comillas, no es lo ideal y le estás quitando importancia a lo que es realmente grave. Pero si tú te fijas en las 4 opciones, si los topes no son graves, entonces ¿qué son? Incómodo no son. O sea, es incómodo pero también es crítico. Entonces, si quieren dejar grave para situaciones de atropelló a alguien o chocó contra alguien, entonces necesito una quinta opción que esté más arriba de incómodo, pero más abajo de crítico. Digo, de grave. Entonces, siento que ahí juega un poquito la traducción. Pero bueno, ese tema lo voy a dejar hasta aquí. Déjenme sus comentarios. También es bueno saber sus opiniones, pero esa es la conclusión a la que he llegado estos días pensando muy bien esto de crítico. Aquí tenemos que hacernos a la derecha. FSD no lo ha intentado. Vamos a ver, aquí lo intentó. Tenemos bastante espacio, aquí debería tomarlo. Entonces ahora sí, vayamos a lo más importante, que es cómo se ha comportado FSD, que sigo pensando que es realmente más malo que, o bueno, no más malo, pero peor que 14.2, o siento que es mejor. ¿Qué ha cambiado en mi perspectiva de FSD en estos días que lo he estado usando? Pues bueno,
Primero que nada, mantengo mi opinión del video pasado donde dije que hay cosas que antes hacía mal y las sigue haciendo mal o peor, que son, bueno, tema de baches, lo sigue haciendo peor, eso es evidente. Se estaciona un poquito peor. En 14.2.2.5 el estacionamiento ya estaba prácticamente era al toque, súper bien. Le costaba de repente un poquito en cuanto a la velocidad, a la rapidez de que hacía las maniobras, pero terminaba bien, terminaba centrado, terminaba en una buena posición. Y ahora en 14.3 vuelve a estacionarse mal. Aquí creo que no tengo un clip en específico, pero eso, en cajones se queda o muy a la derecha o muy a la izquierda, se queda muy movido. Entonces ahí sí que empeoró un poquito. El tema del titubeo, fíjense que ya casi no me ha pasado. Después de los primeros usos ya no me ha pasado tanto, pero sigue pasando, pero es por confundirse. Hay ciertas vialidades donde de repente hay como una bifurcación y no sabe a dónde irse y ahí es donde empieza a titubear. O de repente hay un carro adelante que se cambia sin poner direccional de carril y es así como que no sabe si tiene que seguirlo o no y empieza a titubear. O cuando no sabe si tiene que tomar o no una salida o una entrada, ahí es donde empieza a titubear. Entonces son situaciones donde notas que está más confundido que antes. Antes como que ya las tenía bien aprendidos y ahora como que ya de repente no sabe qué hacer y se pierden. Entonces, en general, se siente todavía más marcado que no está cómodo en nuestra cultura de manejo, con nuestras vialidades, con nuestra infraestructura. Bueno, hice una parada aquí repentina porque traía el Starlink, pero venía mal acomodado y venía ahí vibrando. Venía sonando como un montón, entonces ya estaba enfadándome y siento que en el video sí se va a alcanzar a escuchar, entonces mejor me paré y lo quité. Pero bueno, ya vamos de camino otra vez. Entonces decía, es muy marcado para mí que está entrenado con mucho contexto de Estados Unidos, está entrenado por y para Estados Unidos, contexto de sus vialidades. Entonces aquí llega y de repente ya no tiene todos los señalamientos, ya no están los semáforos como los espera allá, ya no es el tipo de vialidades que hay allá, entonces se confunde, le falta mucho contexto de aquí. Y esta es una teoría mía, o ni siquiera teoría, hipótesis mía, entonces no se lo tomen como algo oficial, pero según he visto, el tema de FSD en Europa han tenido mucho retraso porque en Europa les están pidiendo muchos cambios. Entonces creo yo que lo que va a terminar haciendo Tesla sí o sí es tener diferentes versiones, digamos, de FSD para cada mercado. Va a tener una versión muy europea que siga las reglas europeas, las normas europeas, la cultura de manejo europea. Va a tener otra que sea más la americana, otra que sea más la asiática, como China, por ejemplo, Japón. Va a estar un poquito marcado. Y el problema con nosotros es que obviamente no van a hacer una que sea mexicana, ¿sabes? Entonces, en muchas cosas, en México aquí las vialidades, bueno, el tráfico en general, el manejo, se parece mucho en papel a Estados Unidos, seguimos muchas de sus normas, pero a la hora de la hora en la práctica suele ser muy diferente, ¿no? Por toda nuestra cultura, por nuestra infraestructura deficiente y confusa. Entonces sí es muy marcado de que FSD está esperando ver las vialidades y la infraestructura estadounidense. Llega aquí y no la sabe, entonces se siente literal como si tú fueras de repente de un día a otro a manejar a otra cultura diferente. Te vas a sentir incómodo, vas a estar equivocándote, no vas a estar muy seguro de lo que haces, vas también a dudar si tomar o no una salida. Es algo muy común que nos pasa a todos, por más experiencia que tengamos manejando nos pasa. Entonces yo así es como siento FSD, lo sientes muy capaz, sientes que tiene las skills, las habilidades, la capacidad de manejar bien y tomar decisiones, pero se confunde y eso hace que tome las decisiones incorrectas o que le cueste tomar una decisión. Entonces ese ha sido como un poquito más mi cambio de percepción. Ahora estoy muy seguro, muy seguro, 100% seguro que esta versión de FSD es mucho más capaz de tomar decisiones más rápidos, de analizar más cosas del entorno, de poder reaccionar más rápido. Pero ahora en esta versión
simplemente la toma de decisiones le cuesta porque está confundido. Pero es como que el cerebro y la capacidad está ahí, pero le hace falta un poquito más de pulimiento, pero la capacidad está ahí, el potencial está ahí. Entonces, si me dan a elegir entre la versión 14.2.2.5 y esta, hoy en día sí que sigo eligiendo esta, a pesar de que estaba más cómodo la anterior, porque en esta sé que es más capaz. En situaciones también un poquito más edge case, siento que también es más capaz de poder reaccionar mejor. Sea o no la mejor decisión, reacciona. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Pero ha habido situaciones donde yo estoy seguro que la versión anterior se quedaría paralizada, no sabría qué hacer. Y por seguridad se pararía o sí, literal se pararía. Ahora FS10 como que dice, cuidado, ahí te voy. Va con precaución a lo mejor, pero no se detiene. Nunca lo ves que digas, ya no sé qué hacer, me friseo, me congelo, me paralizo. No. Por ejemplo, aquí este clip que van a estar viendo es de una situación en donde había mucho tráfico, se estaban metiendo de un par de lados. Y antes FS10 como que decía, yo aquí no me meto, me quedo parado y que los demás hagan lo que quieran y ya que yo vea seguro, avanzo. Y ahora FS10 como que no, ¿sabes qué? Aquí se está metiendo uno, pero pues no tienes por qué meterte, te esquivo y intento esquivar y nunca se para, siempre está intentando seguir. Entonces eso es bastante bueno porque sí que te da a entender de que el potencial ya lo tiene ahí de reaccionar y tomar decisiones y estar un poquito más seguro. Pero en otras situaciones sí que se confunde y ya no está tan seguro aunque tenga la capacidad de poder estarlo. No sé si más o menos me logro explicar. Entonces sí que es más incómodo, pero tiene muchísimo más potencial y yo espero que en las siguientes versiones mejore. Ahora, por esto mismo que digo que se siente como que está entrenado para Estados Unidos, también que pierdo un poquito la fe en de que realmente vaya a mejorar, porque ya lo vimos con los topes. Con los topes, en lugar de mejorar, empeoró. Y yo creo que es porque en Estados Unidos se han de haber dado cuenta de que como todos los topes son muy pequeños, pasarlos a los entre 10 y 15 kilómetros que lo estaba pasando antes, era muy lento para ellos y dijeron, ok, podemos pasarlos a 20. Por eso es que está aumentando la velocidad, pero los topes de aquí no era aumentar la velocidad, era reducirla aún más, porque normalmente aquí los tienes que pasar a entre 5 y 10. Entonces, siento que eso va a estar pasando un poquito más frecuentemente, en el que lejos de mejorar cosas aquí, empeoren porque los quisieron mejorar para Estados Unidos. Y eso es algo que para mí tiene mucho sentido, porque recordemos que ahorita Tesla, y bueno, esto es otro de los cambios, FSD ya está unificado. La versión que tenemos nosotros, 14.3.2, en teoría es la misma versión que tienen los robotaxis. Entonces, si ya es la misma versión, quiere decir que Tesla va a darle mucha prioridad a que los robotaxis funcionen bien en Estados Unidos. Por lo tanto, ahorita mucho el focus va a ser que funcione bien en Estados Unidos, que sea lo más cómodo posible allá, aunque eso también lo haga incómodo en otros países. Entonces, lamentablemente, por un lado siento que no tengo mucha fe y mucha esperanza de que vaya a mejorar drásticamente, pero por otro lado sé que el potencial está ahí y sé que es cuestión de pulirlo un poquito para que ya tome bien las decisiones. Ahora, aquí haciendo un pequeño paréntesis, entre comillas, porque tiene que ir o va mucho de la mano con lo que estoy diciendo. Poquito antes de que nos llegara esta versión, un día me metí a Twitter, o bueno, a X, y no creo qué post era, pero comenté, era un post de este chavo que se llama Whole Mars Catalog o algo así, que es pues un influencer, digamos, muy conocido, de los más conocidos en el mundo de Tesla, de FSD, porque también sube videos pues testeando FSD y habla mucho del tema. También habla muchos de otros temas de finanzas y de actualidad, tecnología y demás cosas que están pasando, pero bueno, es muy conocido en la comunidad de Tesla. Y yo le comenté en uno de sus posts, le dije que Tesla
debería estar usando y aprovechar mucho a FSD en México, los usuarios de México, porque si pule FSD aquí, en Estados Unidos va a funcionar como nunca antes, va a ser una chulada. Entonces, si hiciera caso a edge cases que solo pasan aquí y en Estados Unidos nunca vas a ver, creo que eso le haría un boom fuertísimo a FSD en general. Pero a mí siempre me ha dado la impresión de que Tesla no usa mucho el feedback que tenemos aquí, ni entrena con situaciones que aquí pasan mucho. Entonces, la cosa es que sí me respondió. Porque le dije que a mí me gustaría hacer un early tester aquí en México, porque realmente en México no hay ningún early tester. Aquí vamos a volver a poner. No había espacio de todos modos. Entonces FSD vamos a ver si quiere cambiarse. Pero no tiene pinta que se vaya a cambiar. Entonces sí que vendría bien que tuvieran algunos early testers aquí, porque eso también les ayudaría a pulir estas nuevas versiones bastante más rápido, porque aquí vamos a tener bastante más edge cases. Simplemente esta versión, aquí en México tenemos muchas cosas que mejorar todavía, y en Estados Unidos están como que es la mejor versión que ha habido nunca. Y es como que, oye, acá en México todavía no está tan bueno. Si Tesla voltea a ver acá, se va a dar cuenta de que todavía puede pulir varias cosas. Y me dijo así como, me convenciste, estás contratado, y me empezó a seguir. Y después me siguió también otro señor, yo a él no lo ubico, pero también parece que está como muy metido en el tema de FSD y demás. Pues todo esto lo comento porque sí me gustaría hacer mucho énfasis de que por favor me regalen un follow en X. Aquí les dejo el link, lo van a estar viendo aquí en la pantalla, pero también aquí se los dejo en la descripción, para empezar a crear un poquito más de movimiento ahí en mi cuenta. Ya he estado posteando un par de cosillas, pero para crear un poquito más de movimiento y hacer ruido, y que sí Tesla voltea un poquito más a ver hacia México, y a ver si nos podemos ganar ser esos early tester, que la verdad no es solo porque obviamente me beneficiaría mucho personalmente para el canal, sino que de verdad creo que si Tesla usara un poquito del feedback que generamos acá, le daría un boom muy fuerte a FSD rápido, porque aquí de nuevo tenemos edge cases muy raros. Entonces eso, simplemente vayan a seguirme. Ahora, ¿qué me ha hecho cambiar un poquito de opinión también? ¿Qué otras situaciones? Lo acabamos de ver ahorita, no sé si lo notaron. Había una hoja, una ramita tirada, y FSD la esquivó bastante bien, sin asustarse, sin titubear, sin nada. Y eso ha sido algo bastante constante. Ha estado esquivando cositas que hay en la calle. Lo único que no parece esquivar son baches, es decir, cosas que estén, bultos que haya sobre la calle, sí los ve, pero los pozos no, decide no verlos, o simplemente pues no los ve. Aquí otra vez nos atoramos. Esto sigue siendo constante, pero sí que ha habido más situaciones en las que ya rápido se cambia. Se ha mejorado un poco, porque ahora su reacción es un poquito más rápida, pero bueno, igual en muchas otras ocasiones nos seguimos atorando aquí. Ya nos pasó todo mundo literal, y FSD se quedó aquí atorado. Cuando este carro, en pro de FSD, o a favor de FSD, pues, ese carro no tenía la direccional, tenía las intermitentes. Pero bueno, sí ha habido muchas veces en las que el carro adelante pone la direccional con bastante tiempo y FSD no se cambia ya hasta el final. Pero sí ha habido otras muchas veces donde en cuanto el carro adelante pone la direccional, FSD se cambia. Aunque todavía estemos muy lejos de llegar a la vuelta, FSD se cambia en cuanto ve la direccional del otro carro. Entonces son estas cosillas que sí me ha dado bastante más gusto ver, y sí me sigue dando la... Ven aquí. Espero que lo hayan escuchado bastante rápido. Acelera mucho, pasa el primer eje más o menos bien, pero en cuanto pasa el primer eje acelera mucho, como si ya el tope hubiese desaparecido. Ven, aquí se cambió bastante rápido. Otro tema que sí he visto que mejore es las vueltas con flecha. Ha habido ya un par de ocasiones donde se queda ya parado esperando la flecha, cuando antes sabíamos que ignoraba o no sabía que había vuelta con flecha y seguía.
Entonces aquí ya ha habido un par de veces donde sí ha sabido esperarse, pero todavía no es como tan frecuente como para decir ya lo hace siempre. No sé si antes ha sido casualidad y por alguna otra razón se para, no sé, pero ha habido un par de veces que me ha sorprendido y digo, wow, sabe que hay una flecha y en cuanto se pone la flecha ya avanza. Y ya voy a tomar control yo porque pues si no... Aquí veníamos lento, así que aquí sí se voy a poner incomodidad porque a la velocidad que lo hubiésemos pasado no representaba ningún riesgo, simplemente incómodo. Aquí sí estaba acelerando, ustedes no lo perciben en el video, pero aquí ya estaba FSD acelerando. Si no cuando yo tomé control iba como a 11 km por hora, pero les aseguro que al pasar el tope hubiésemos llegado a 20 y ahí ya está feo. Entonces es algo que ustedes tampoco perciben muy bien en el video, pero yo que estoy aquí percibes cuando está acelerando FSD o desacelerando. Entonces también tengan eso en cuenta para que no digan, no, esto está exagerando mucho. No, yo hay cosas que percibo y ustedes no alcanzan a percibir. Entonces eso, su capacidad de reacción en general para esquivar obstáculos, para esquivar carros que se metan, gente que se atraviese, todo ese tipo de cosas es bastante buena y bastante rápida, la verdad. Entonces todo eso es lo que sí me da a entender que sí mejoró y es más, bueno, mejoró no es la palabra, es más bien que ahora tiene más potencial. Y simplemente hace falta aprovecharlo de la mejor manera. Otra cosa que también he notado cambio, al principio no lo noté mucho, pero después de más tiempo usarlo, hay contextos o bueno, hay situaciones en las que siento que Mad Max ya no es Mad Max, sino que ahora es más como era antes, de prisa. Y hay otras situaciones donde sí sientes de wow, esto sí es Mad Max. Entonces, a pesar de que lo traigas en Mad Max, según el contexto a veces funciona mejor y a veces no. Y aquí lo que sí hay que tener, miren, aquí tenemos que ir a la derecha. Se iba cargando la izquierda hasta que ya vio y aquí no titubeó. Yo pensé que iba a titubear, pero bueno, bastante bien. No quiero que digan, ok, bueno, es que a lo mejor el contexto meritaba ir más lento y no podía ir más rápido. Y no es del todo cierto. Hay veces donde se queda atrás de un carro que va lento. En el otro carril no viene nadie, está vacío, es una calle sin tráfico, pero prefiere irse atrás del carro del que venimos. Aunque el límite sea, no sé, 60 y vayamos a 55, como que dice, yo prefiero irme aquí, aunque vayas en Mad Max, y nunca intenta por cambiarse de carril. Entonces, si hay situaciones donde no comprendes por qué no se pone en modo Mad Max tal cual, le falta locura. Pero hay otras situaciones donde sí notas que va buscando rebasar y tomar cada partecito, cada espacio que haya y se agradece porque lo hace bastante bien. Los cambios de carriles, en cuanto ve un espacio a veces, cuando traes velocidad como el periférico, por ejemplo, en cuanto ve un pedazo para cambiar de carril, ¡fum!, se cambia. Entonces hay veces donde sí dices Mad Max es más Mad Max que antes, pero hay muchas otras veces donde dices esto ya es menos Mad Max que antes. Está un poquito raro eso. Entonces sí que noto un poco de cambio en los perfiles. Otra cosa que también en algunos momentos mejora, pero en otros empeora, es el saber percibir el estado de la calle para ver si puede ir rápido o lento. Por ejemplo, en empedrados ya casi siempre sabe que no puede ir rápido. Antes a lo mejor un empedrado quería ir a 25 o 30 kilómetros por hora. Ahora en los empedrados ha habido veces que a pesar de que el límite por hora lo marque el mapa como 60, se va a menos de 15 y va lento. Sabe que es un empedrado y va lento, sin problema alguno. Pero luego hay otras calles donde no es empedrado, simplemente es una calle en muy mal estado y ahí sí le acelera como si no hubiese nada, como si estuviese perfecta la calle. Y antes sí se iba un poquito más lento. Entonces, en algunas veces mejoró su percepción del estado de la calle o del tipo de vialidad en la que vas,
y hay otros donde empeoró. Pero también, por ejemplo, otro día fui al pueblo y ahí también como que nota que ese tipo de calles, como hay más gente, hay más carros, hay más cosas pasando, sí también va un poquito más lento y un poquito más cuidadoso. Entonces, en general sí diría que mejoró su percepción de en dónde está circulando para saber a qué velocidad ir. Ahora, otra cosa que no me gustó es que he estado teniendo también de repente uno que otro Phantom Brake. Solamente uno sí me molestó bastante porque íbamos a 60 kilómetros por hora casi y se frenó de golpe a 40 kilómetros porque el aire movió unas hojas. Y es algo que pasaba en las primeras versiones de 14, 14.1 y 14.1 y algo. Pasaba mucho ahí, pero ya en las 14.2 nunca me había pasado. Y en general en FSD creo que son contadas las veces donde he tenido un Phantom Brake y todos han sido muy muy pequeños. Y en 14.3 ya he tenido varios. Solamente este ha sido fuerte y me molestó porque obviamente yo no iba preparado. Justo iba moviendo algo acá, entonces iba un poquito reclinado hacia adelante. Frena de golpe y eso hace que me vaya más para adelante y me lastimó un poco la espalda. No sé si lo he mencionado en los últimos videos, pero yo vengo justo saliendo de terapia, de rehabilitación para una lesión en la espalda, entonces sí me lastimó y me molestó bastante. Entonces es algo que sí me ha pasado. Los demás Phantom Brakes ha sido sin haber nada en la calle, simplemente por alguna razón decide frenar, pero ha sido muy leve. Una, por ejemplo, que iban a ver el clip también. Íbamos como a 12 kilómetros por hora y empezó a frenar, frenó muy poquito, así como por momentos y ya luego dejaba de frenar, pero de 12 pasamos a 7. Frenó como 3, 4 veces seguidas, sin haber nada adelante. Y esas son las mayoría que me han pasado, de que vamos a cierta velocidad y no frena de golpe, simplemente sientes que frena poquitísimo, pero varias veces seguido. Y a mí en general, en todo el tiempo que he usado FSD, antes de esto me había pasado una o dos veces, o sea, casi nunca me había pasado un Phantom Brake y ahorita ya van varias veces que me pasa. Entonces algo que también empeoró. Pero bueno, ya vamos casi llegando a Chedraui. En general, de nuevo, sí me está gustando un poquito más su comportamiento en cuanto a que es más capaz, más ágil, más reactivo. Pero a veces las decisiones no son las correctas y se equivoca más que antes. Entonces, en conclusión, he estado desactivando FSD muchísimo más, ha sido más incómodo, ha habido más momentos en los que digo, hoy no tengo paciencia, voy a manejar yo este pedazo. También porque me gusta manejar y son momentos donde digo, prefiero ir manejando yo para disfrutar que ir aquí batallando con FSD un poquito. No es que FSD esté como súper mal para no poder usarlo, simplemente es preferencia personal que digo, sabes que hoy prefiero manejar porque FSD está medio rarito. Pero sí, al mismo tiempo estoy sí me ha gustado pues que se nota que es más capaz. Esa es mi conclusión, lo he repetido muchas veces ya, pero es que quédense con eso. Tiene muchísimo más potencial para crecer y eso creo que es lo bueno. Y de nuevo, es como finalicé el video anterior. A lo mejor esto es un pasito para atrás, pero luego van a dar dos para adelante, ¿sabes? Entonces, si esas es lo que va a pasar, adelante. Prefiero lidiar con este pasito para atrás ahorita, pero que en la siguiente versión a lo mejor den 2 o 3 o 4 para adelante. Aquí vemos que se probó justito bien para sacar el boleto. Vamos a ver dónde decide estacionarse. Y bueno, también no he hecho video de Summon tal cual, he grabado varios. Yo creo que voy a estar haciendo algunos shorts o algo por el estilo. Pero la verdad es que Summon ahora es una reverenda chulada. Ahora da un placer enorme usar Summon.
es algo que ya es práctico, ya pasó de ser un juguete y algo con lo que de repente te divertías un poquito, aunque era más frustrante que divertido porque nunca funcionaba, a ser algo que ya usas por practicidad, porque sabes que va a llegar por ti, esté donde esté y pase lo que pase. Lo único que le sigue fallando es que pues no percibe el sentido de las calles y se mete en sentido contrario, y eso a veces causa problema. Pero justo aquí, para cerrar el video, les voy a dejar un clip de un summon que pedí en Plaza del Sol. Se quiso meter en sentido contrario, pero venía otro carro, y en lugar de avanzar y toparse el carro como a mitad de la calle, FSD, o bueno, más bien Summon, se quedó hasta el inicio de la calle, dejándole espacio al otro carro para que se saliera de ahí. Y ya luego que pasó, Summon siguió avanzando. Y es algo que aquí no se decidió si frenar o no. Y es que es tan reactivo que en el momento en el que la gente deja de caminar, FSD sigue, pero si ve que se mueve poquito, FSD avanza, pero si luego la gente da otro pasito, FSD se para. Está como esperando a ver qué hace la gente, y la gente también está esperando a ver qué hacemos nosotros. Aquí FSD no ha encontrado lugar a pesar de que ya pasamos varios. Vamos a ver si se decide al fin algún lugar. Entonces, bueno, ya es más capaz de lidiar con las situaciones donde se va en sentido contrario, pero no debería irse en sentido contrario. Y a mí lo raro, ya se va a estacionar aquí. Lo raro, y es lo que no entiendo, si ahora Summon usa mismo software de FSD, es decir, Summon es FSD en pocas palabras. ¿Por qué FSD aquí sí logra saber el sentido de las calles? Porque ahorita vimos que lo logró ver bien. Se mete por donde es el sentido de la calle. ¿Por qué Summon lo ignora? Es lo que no entiendo. Si ya es exactamente el mismo software. Para mí es que Tesla lo hace a propósito de... Tú puedes irte por donde sea. No tomes en cuenta el sentido. Bueno, aquí se estacionó relativamente bien, centrado, pero se quedó algo atrasito. Digo, esto ya lo hacía antes también, creo que es por estas cosas amarillas, como que pues se queda poquito atrás de eso, en lugar de terminar de meterse. Uy, inicié FSD sin querer, en lugar de poner park. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar ese clip, es bastante interesante. A lo mejor les dejo algún otro de Summon, porque es bastante bueno, da mucha felicidad usarlo. Así que nada, déjenme en sus comentarios cuál ha sido su percepción, si tienen alguna opinión sobre estas versiones, si les gusta o no. Sé que hay muchas cosas que es muy difícil percibir en el video, pero bueno, yo intento transmitirle cuál ha sido mi sensación y mi opinión lo más claro posible y lo más detallado posible, pero bueno, a veces el expresarme claro me cuesta un poquito más, pero bueno. Vamos a ver si sale alguna otra versión pronto. De momento no se ha visto mucho movimiento, pero bueno, vamos viendo. Soy Sergio Moreno, gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, tu comentario, y nos vemos hasta el siguiente. Adiós. Vamos a decirle que venga por nosotros. Vamos a rezar que no salga nada mal. Estamos bastante... Bueno, no bastante, pero es algo lejos. Ok, de momento pues sí tiene pinta que se va a ir hacia allá. La ventaja es que de momento sí me he dado más confianza en cuanto a que aunque se encuentre una situación rara, lo va a saber manejar bien. Antes Smart Summon estaba tan mal que invadía carriles. Por ejemplo, en esa calle donde va, se iba por el medio. Entonces si yo lo detenía o se detenía por alguna razón, se quedaba obstruyendo ambos carriles. Aquí pues al menos ya no obstruía el carril contrario, y ya sé que alguien de frente pues va a pasar bien, o si viene alguien atrás de mí pues me pueda rodear. Acá vemos que sí se va a meter en sentido contrario, y acá ya va a ser un problema por este carro que viene aquí. Entonces vamos a tener que correr, aunque aquí se paró, no quiere avanzar ya. Ok, se va a estacionar, no. Ok, el carro vio que tiene espacio y se va a lanzar. FSD, ok, bueno, aquí punto bueno, vio que no podía pasar, no podía avanzar y se paró. Punto malo, no debería meterse en sentido contrario, pero wow, al menos vimos que sí puede manejar bastante mejor estas situaciones. Summon anterior
aquí hubiese seguido sin importarle nada y se hubiese quedado parado justo enfrente del otro carro y nadie hubiese podido pasar hasta no subirme yo. Entonces, bueno, aquí dentro de lo malo, algo bueno.